En Líderes, un reportaje exclusivo con la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, en el segundo Seminario Internacional de Líderes. Empezar a trabajar en cosas que realmente son concretas y acompañados por el sector privado siempre, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan Argentina y Brasil en la integración? El rol de la industria, la economía y la competitividad. Yo creo que definitivamente tenemos que humanizarnos. Entonces me da la impresión de que la única manera que tenemos de generar mejores relaciones y mejor vida para cada uno de nosotros es esa, es de poder mirar al otro tratando de entenderlo y no tratando de ver cómo le gano siempre, ¿no? ¿Cómo enfrenta la compleja situación actual en el Senado ante las tarifas, las expectativas para el G20 y la visión de los líderes en el segundo Seminario Internacional que reunió a destacados empresarios y políticos del Brasil y Argentina en un espacio de debate y análisis de la actualidad? Creo que la esencia de la integración en el Mercosur entre Argentina, Brasil y los otros miembros es precisamente ir teniendo políticas públicas comunes. Desde Palacio Duo Park Hyatt, Buenos Aires, la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, con Cecilia Lucía Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Usted mencionó en las palabras de inicio sobre la importancia del relacionamiento binacional entre Brasil y Argentina. ¿Cuáles son, a su criterio, los alcances que debería tener esta alianza estratégica o esta parcería comercial? Yo creo que los alcances, digamos, pueden ser todo lo que uno se imagine, ¿no? Porque Brasil y Argentina presentados en el mundo juntos son muy distintos que yendo a Argentina sola a negociar o acuerdos bilaterales de libre comercio o acuerdos de inversión, lo que sea. De hecho, a mí me pasa que cuando voy a los países a buscar inversiones o cuando voy a abrir mercados para productos nuestros, o tratar de buscar la posibilidad de hacer digamos, acuerdos de cadenas de valor entre empresas de ese país y empresas nuestras, siempre nos preguntan, y cada vez más, te digo, es como una cosa que va cada vez más intensa, ¿por qué no lo hacemos, por qué no salimos al mundo juntos con Brasil? Es muy impresionante porque, claro, por lo general son países, uno visita países que trabajan con Brasil también,
y con uniones industriales o cámaras de comercio que tienen un montón de empresas que tienen relación con Brasil. Entonces, para ellos es como poco, para los países desarrollados que suelen estar juntos en zonas de libre comercio, bueno, en uniones como la Unión Europea, les llama la atención que nosotros, que tenemos tantas cosas en común y que además tenemos un acuerdo como el Mercosur y una relación bilateral de tantos años y tan anciana ya, no salgamos juntos, no hagamos cosas concretas en el territorio, digamos, como se dice, juntos. Bueno, y yo creo que esa relación construida de esa manera, el otro día hablaba con el presidente Macri y le decía, digamos, que nuestras cancillerías tienen que empezar a tener mucho más trabajo en conjunto, relaciones de decir, bueno, vamos a... Pero aparte, cosas sencillas, digamos, uno no tiene por qué hacer grandes apuestas porque después si no es mucho más difícil y entonces se frustran. Empezar con cosas sencillas como decir, bueno, vamos a hacer un viaje de los vicepresidentes de Brasil y Argentina a Japón, ¿por qué no? Digamos, con funcionarios de las dos cancillerías, funcionarios del área de comercio, funcionarios del área de inversiones, y de esa manera empezar a trabajar en cosas que realmente son concretas y acompañados por el sector privado siempre, ¿no? Así que creo que el alcance puede ser el que uno imagine y más allá, digamos, ¿no? Como dicen los chicos por la película de Toy Story, pero de verdad creo que realmente puede ser muchísimo lo que se puede hacer. A veces lo que plantean los empresarios es las diferencias de competitividad que hay, tanto en los costos del empleo de un lado como del otro, y en esas, si se quiere, políticas públicas que son distintas y que complican o atrapallan, como dicen los brasileños. ¿Cómo impactó en la economía argentina lo sucedido en las últimas semanas, en la devaluación del peso, en la decisión de tomar y asumir el déficit fiscal a partir de tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, por supuesto que impacta de una manera que todavía no conocemos porque seguramente no buena. Siempre una devaluación es dolorosa, digamos, porque no son cosas que a la gente con menos recursos le vengan bien, ¿no? Entonces vienen bien, pero más adelante por ahí. Si uno logra llevar las cosas de la economía justamente de una manera que termine siendo positivo, algo que en el momento es negativo. Pero realmente no tenemos hoy, te diría, los números específicos para decirte, mirá, impacta de esta manera, impacta de esta otra, en tal aspecto o en tal otro, porque la verdad es que ha sido muy reciente y estamos viviéndola. Recién escuchaba que los datos de abril de construcción, de industria, de actividad industrial son muy buenos, pero claro, fue antes del evento cambiario, entonces necesitamos tener todavía datos más cercanos al hecho en sí. De cualquier manera, lo que sí estamos totalmente convencidos, Cecilia, es de que estas situaciones son parte, son fenómenos que se pueden dar perfectamente en el proceso que estamos viviendo los argentinos de salir de una economía que estaba totalmente trabada, que no crecía hacía 5 años, que venía con baja de pymes, muerte de pymes en el interior del país, de economías regionales absolutamente ahogadas, y tratar de sacar la economía adelante y poner el país en otra senda, en una senda que sea una senda de desarrollo sostenido, porque la Argentina es uno de los únicos países del mundo que fue 5ª o 7ª potencia mundial desde el punto de vista incluso de la economía. Y en 100 años lo único que ha hecho es ir deteriorando el índice del Producto Bruto per cápita, ha ido deteriorando sus variables de desarrollo humano, como la educación, todas, ¿no? El desarrollo de cada persona y la posibilidad que cada persona en la Argentina tiene de proyectar su vida, de hacer su propio proyecto de vida. Entonces, bueno, todas esas cosas han sido muy dolorosas y ha sido una
línea como serrucho, digamos, una línea en la cual parece que la Argentina va saliendo e inmediatamente a los 5, 6, 7 o 10 años vuelve a tener una crisis. Y esa crisis es más abajo, deja a la Argentina o la economía de la Argentina más abajo que la crisis anterior. Entonces es un serrucho que va a la baja siempre. Brasil también enfrentó por estas semanas una crisis profunda. ¿Cree que aún así es parte de una dinámica, pero el horizonte debiera ser positivo? Estamos absolutamente convencidos de que si nosotros no es que nosotros estamos convencidos de esto porque es muy sencillo, porque cuando uno mira el mundo y ve los países que crecen, que se desarrollan, los que están ya hace mucho tiempo como países desarrollados y siguen sosteniendo ese desarrollo, por ejemplo, Australia hace 25 años que crece, Cecilia, y hace 25 años que no tiene un solo año ni de estancamiento, o sea, ya no para abajo, sino que ni siquiera de estancamiento, todos los años han sido años de crecimiento. ¿Y por qué? Porque justamente lo que se hace es casi de sentido común, no gastar más de lo que recauda. Bueno, pero usted planteó un tema fundamental, el déficit fiscal, el hecho de que las cuentas no cierren permanentemente genera este avance y retroceso. Porque además el hecho de que las cuentas no cierren te genera también desconfianza de los inversores extranjeros, te genera desconfianza de los que pueden financiar una inversión, porque dicen, pero ¿hasta qué punto este país va a poder sostener después el pago a lo que yo estoy poniendo o cuánta rentabilidad voy a poder tener en un país donde el gasto público es permanentemente en crecimiento? Entonces, estas cosas son cosas que son básicas, digamos, no necesitamos inventar demasiado o sofisticar demasiado el pensamiento. Lo que tenemos que hacer es lo que se hace comúnmente para poder tener el país en orden. Ahora, después de eso, sí, ya empieza, digamos, otro juego, ¿no? Uno empieza a jugar en primera, pero eso lo tenemos que hacer sí o sí. Usted ha estado enfrentando el Senado como presidente del Senado en días difíciles de sesión. ¿Cuál es su reflexión y qué piensa que debiera suceder con el tema de las tarifas? Bueno, lo que pasó en la sesión me parece que es lo que no debe pasar más. O sea, son esas cosas que creo que le han hecho tanto daño a la imagen de la Argentina, porque todo lo que pase políticamente impacta en la economía, ¿no? Es así. Entonces, cuando la Argentina se presenta dividida, cuando la Argentina se presenta con una oposición que en lugar de tratar de encontrarse con el gobierno, y un gobierno que en lugar de tratarse con la oposición también puede tener dificultades para dialogar y para escuchar, bueno, obviamente que esas cosas no son buenas y nosotros tenemos que apostar todo el tiempo, como lo hacemos, a tratar de sacar leyes en conjunto, porque cuando sacamos leyes en conjunto el mundo nos ve sólidos. Entonces eso es fundamental, y además porque la gente está haciendo mucho esfuerzo para pagar sus facturas, las está pagando, y entonces si los políticos empiezan a generar este tipo de divisiones otra vez, la frustración de la gente es enorme. Entonces este tema no tiene que volver a pasar, tenemos que extremar los esfuerzos, los recaudos, todo, para poder hacer un Senado como el que teníamos, ¿no? Hasta antes de la última sesión. Y creo que en el tema tarifas, bueno, el gobierno intentará trabajar ahora con los gobernadores nuevamente, el presidente seguramente tendrá sus conversaciones con los gobernadores y nosotros también a través de los ministerios, y bueno, y ver si esto del aplanamiento de las facturas, del tema del proyecto que tiene el gobierno del IVA, bueno, puede mejorar la situación. Este es el año del G20 en el que Argentina es anfitriona. Aquí se reunirán los líderes de los 20 países más importantes del mundo, que de alguna manera concentran el 70% del PBI mundial.
¿Qué expectativa tiene y qué cree que puede generarle de valor a nuestro país? Bueno, por supuesto que vengan los líderes de países tan importantes, siempre a la Argentina le hace bien, la pone en un lugar de centralidad, la pone en un lugar de mirada, y eso me parece que es súper interesante, y además podemos nosotros mostrar con ellos acá otro país, ¿no? Es distinto cuando el país se ve desde lejos y cuando se habla desde muchos kilómetros lejos, y es otra cosa cuando uno está acá y siente además el nivel de, ¿cómo se dice?, como de anfitriones que tienen los argentinos, ¿no? Realmente hay mucho afecto, y todas esas cosas sirven también y completan, ¿no? Las mujeres lo sabemos, completan también las relaciones que se pueden tener. Quisiera su percepción del Seminario Internacional de Líderes. Bueno, me parece un elemento que suma muchísimo a todo esto que estamos hablando. Es necesario que para encontrarnos tengamos espacios, y este es un espacio que tiene muchísimo nivel, que está muy cuidado, que está hecho con mucho profesionalismo, pero también con mucho afecto, y creo que eso es realmente, Cecilia, un aporte muy importante que vos haces y que también el señor Maluf y toda la gente que junta a líderes de Brasil con Argentina, hace para que la Argentina y Brasil puedan tener mucho mejor desarrollo, ¿no?, de sus empresas, y sobre todo para terminar con mayor calidad la gente. Líderes cumple 10 años. ¿Qué perfil de liderazgo requiere la Argentina? Yo creo que el liderazgo del siglo XXI tiene que ser un liderazgo muy humanista, ¿no? Me parece que la única manera que tenemos en el mundo entero, no solo en la Argentina, en el mundo entero, para poder mejorar la vida de los seres humanos, y además todos los problemas que tenemos en la humanidad con las situaciones de pobreza de grandes zonas de América Latina, del África, del sudeste asiático, con las diferencias entre países desarrollados y países no desarrollados. Bueno, todas estas cosas yo creo que definitivamente tenemos que humanizarnos. Entonces me da la impresión de que la única manera que tenemos de generar mejores relaciones y mejor vida para cada uno de nosotros es esa, es de poder mirar al otro tratando de entenderlo y no tratando de ver cómo le gano siempre, ¿no? Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, muchísimas gracias por estar. Al contrario, gracias a ustedes. Gostaria de conhecer as opiniões do senhor do segundo Seminário Internacional de Líderes. Eu acho que o seminário foi uma oportunidade para, numa conjuntura difícil nos dois países, complexa, trocar ideias e olhar para o futuro com confiança e dando a importância que as relações entre o Brasil e a Argentina têm que ter. Quais são as expectativas que o senhor acha e por que pensa que Brasil e a Argentina têm que trabalhar juntos para terceiros mercados? Porque o Brasil e a Argentina são grandes sócios comerciais. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Nós temos uma imensa vocação de trabalharmos juntos na construção do Mercosul e também na nossa atuação em outros mercados, e nós temos uma grande complementaridade nas nossas economias. Há muitas empresas brasileiras trabalhando aqui, há muitas empresas argentinas trabalhando no Brasil, de forma que eu acho que todas as condições estão dadas para que nós possamos sair um pouco desse nível, talvez um pouco exagerado, de retórica com que nós tratamos a relação, para coisas mais concretas e mais práticas. Esse é um ano importante para a Argentina por causa do G20. Quais são as expectativas do senhor? Bem, eu acho que, sobretudo para nós, a presidência argentina do G20 significa uma espécie de coroação, de grande reconhecimento internacional para a volta da Argentina ao mundo. A Argentina é um país que está se abrindo novamente ao mundo, tem um projeto importante nessa área, tem feito grandes esforços, tanto no nível da diplomacia normal, quanto no tradicional, quanto da diplomacia presidencial, e eu acho que a presidência argentina do G20 significa isso, significa a possibilidade de que o mundo veja a Argentina trabalhando com a ideia de se integrar,
de trazer o seu aporte a um debate multifacetado, muito intenso e que interessa a todos os países que compõem o G20, mas também a todo o resto do mundo. O Brasil teve, no 2017, crescimento de 1,5%, mais ou menos. Acha que no 2019 o crescimento continuará da economia? Acho que a economia brasileira está mostrando sinais de recuperação. Eventualmente, nós estávamos trabalhando com uma ideia de uma recuperação, de uma retomada do crescimento no nível de 3%. Talvez não cheguemos a esse nível, mas qualquer coisa entre 2,5% e 2,7% vai ser muito positivo, tanto para o Brasil, nós estamos saindo de uma recessão muito grave, muito acentuada, quanto para a Argentina, porque nós sabemos que qualquer crescimento no Brasil tem um impacto importante na Argentina. ¿Cómo le va, embajador? Muy bien, muy contento de haber participado de esto, agradezco mucho la oportunidad que me da. Quisiera preguntarle, ¿qué se lleva usted del segundo Seminario Internacional de Líderes? Me llevo dos cosas, me llevo la importancia que tiene la relación con Brasil también en el G20, que es fundamental y en la cual obviamente estamos trabajando con ellos todo el tiempo y con México, el otro país latinoamericano, así como con Chile y Jamaica, que son los invitados. Pero lo más importante a futuro en las relaciones, es la relación más importante que tiene la Argentina, es, como dijo alguien hoy, no solamente un socio, es un hermano, y efectivamente gran parte de los vínculos de los dos y del desarrollo de los dos países está en trabajar mutuamente. Y el G20 en el fondo diría que en este contexto es casi una anécdota, pero simplemente es un modo para mí como Sherpa de reforzar esa relación con Brasil. Además para mí siempre es un placer tenerlo a Sergio Danese, que es un muy querido amigo como embajador acá. ¿Cree usted que es utópico pensar en una integración inteligente, en alinear políticas públicas y privadas de cara al Mercosur? No, para nada es utópico, porque eso es justamente lo que Mercosur quiere. En los últimos años hemos tenido casi una década donde no se pudo avanzar en eso más que en la retórica, lamentablemente. Creo que la esencia de la integración en el Mercosur entre Argentina, Brasil y los otros miembros es precisamente ir teniendo políticas públicas comunes. Hoy creo que fue, no recuerdo quién fue que dijo en la presentación al inicio, que lo importante del Mercosur es justamente que no solamente la parte económica, sino que la agenda política de los dos países cambió radicalmente desde la creación del Mercosur, y ese es un elemento fundamental. Todas estos resquemores, hay que tener presente que con Brasil tenemos discusiones comerciales, discusiones técnicas, discusiones por otras cosas, pero antes teníamos discusiones estratégicas que no existen más. Eso es una cuestión, antes eran discusiones de seguridad y estratégicas, y eso cambió por el Mercosur, y cambió por los que pensaron que el Mercosur era algo que había que hacer. Evidentemente Alfonsín y Tancredo Neves, Sarney jugaron un papel central ahí, continuado por todos los otros presidentes de ambos países. Estamos a 4 meses y moneda, 5 del G20 en Argentina. ¿Cuáles son sus principales expectativas? Bueno, en realidad estamos a 6 meses de la cumbre. Ya el G20 de Argentina empecé, por eso yo hoy dije que hoy es 1 de junio, se cumple en exactamente la mitad del mandato argentino en la presidencia. La expectativa es que la Argentina pueda hacer una contribución importante en este foro, que tiene como tarea fundamental la estabilidad y la gobernabilidad del sistema financiero y macroeconómico y otros temas sociales y políticos que son los que impactan en la agenda también financiera y macroeconómica. Sabemos que estamos pasando un momento difícil, hay discrepancias muy grandes entre los países centrales con respecto a cambio climático, respecto a comercio e inversiones, energía, y en esos temas financieros. Si la Argentina pudiese, dentro de su modesto tamaño dentro del G20, pero somos uno de los 20 miembros, si nosotros pudiésemos hacer una contribución para que esos temas se vayan resolviendo en la búsqueda de un consenso y una actitud más cooperativa de todos los países, los principales que son los que integran el G20, pero todo el resto también, nos daríamos por mucho más que satisfechos. ¿Expectativas para el 2019? La expectativa del 2019 es que continuemos en lo que hace al G20, que es lo que yo puedo hablar, que esto contribuya
también al desarrollo de la Argentina. Es una de las cosas que estamos buscando en la agenda del G20 argentino. La gente es el tema central, la gente real, y por eso las prioridades argentinas están vinculadas al futuro del trabajo, con la educación y la digitalización, la infraestructura para el desarrollo y las cuestiones vinculadas a seguridad alimentaria, la transversalidad, la perspectiva de género en todos los temas, la lucha contra la corrupción, además de los temas comercio, inversiones, multilateralismo, que por supuesto son centrales, y los temas financieros, que siempre hago la aclaración. Yo no me ocupo de los temas financieros directamente, sino el canal Finanzas, que está haciendo una tarea excepcional ahí. Yo creo que el G20 argentino se resume en el lema, es decir, construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible. Y eso es el centro del objetivo. Como vai? Tudo bem? Tudo, muito bem, obrigado. Foi um dia muito proveitoso hoje, Cecília. Foi um excelente seminário. Você organizou magnificamente bem. Fizemos bom time. Olha, o que veio de gente boa aqui hoje nesse seminário não está escrito. E gente boa daqui e de lá. Brasileiros, argentinos, gente diplomatas, a vice-presidente. Puxa, a vice-presidente da Argentina. Com todos. Foi uma honra. Foi uma honra, não há dúvida. Embaixadores, empresários brasileiros, argentinos e talvez de outros países, já não sei mais. Dá para acreditar na integração, né? Eu acho que sim. Agora, com o seu programa sendo exibido no Brasil logo mais, será? A integração será perfeita. Quais são as suas expectativas para 2018, para 2019? 2018 não tem expectativa nenhuma de melhora, nem na Argentina, nem no Brasil. 2019 no Brasil, com um novo presidente, nós começaremos, se tudo, dependendo de quem seja o presidente, começaremos a caminhar de novo, rumando à estabilidade e ao novo crescimento. E na Argentina, que agora resolveu o problema de liquidez, indo ao FMI, também acredito que vai começar a ter um período de bonança. Acha que o problema da competitividade pode atrapalhar as relações binacionais e a expansão do Mercosul? Acho que não. Acho que a Argentina e o Brasil se completam, se complementam. Elas não precisam necessariamente competir. Elas têm que andar, os dois países têm que andar juntos. O que significa líderes para o senhor e o que um bom líder tem que ter? Líderes, para mim, é um programa de televisão muito bom aqui na Argentina e que vai para o Brasil. E o que um bom líder tem que ter ele tem que ter seguidores. O líder é aquele que tem seguidores. Não adianta ser um bom líder se ele se faz um bom líder. Ele tem quem diga, você é um bom líder. Você é um bom líder e eu sigo suas ordens e suas determinações. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.